Bueno, darle la bienvenida a todos y todas y todes, esperando que hayan tenido un buen fin de semana. Por acá ya nos estamos recuperando, esperamos. Me contaron que la actividad del miércoles estuvo muy buena, así que yo quiero escuchar todo. Estoy ansiosa y Lucy igual me adelantó algo de lo que fue la actividad del miércoles y bueno, y aprovecho también para pedir las disculpas. Ya les había dicho que no iba a poder estar, pero de todas maneras, esperamos o yo espero poder estar con ustedes en la próxima actividad presencial que tengamos. Y quería aprovechar, Lucy, para mencionar de que ya las notas están en el campus virtual, digo, en intranet, las notas del primer taller. Así que ya pueden ir a ver y yo creo que en la tarde les estaremos enviando el informe con las observaciones y todo con la nota para para que estén atentos a sus correos. Así que eso. No sé, Lucy, si tú quieres decir algo. Sí, sí, sí. Bueno, igual saludarlas a todos, a todas, a todos por ahí. Comentar un poco respecto de lo que dice Daniela a partir de, digamos, del momento en el cual estamos ahora en la asignatura, ¿no? Hicimos una actividad presencial el día miércoles pasado, donde participaron alrededor de 23 estudiantes, y a nosotros como docentes de la asignatura también nos gustaría tener una retroalimentación de esa actividad, porque lo mismo que cuando nosotras corregimos un trabajo y les entregamos una retroalimentación para que ustedes puedan mejorar o profundizar el análisis o mirar otras categorías que a veces uno no incorpora en su mirada, o reordenar los elementos, digamos, que estamos nosotros visualizando durante el proceso formativo, porque esto es un proceso formativo. Entonces, como uno retroalimenta, nosotros también como académica o como docente también necesitamos la retroalimentación. Entonces a mí me gustaría un poco que, así como la Daniela dice que le gustaría saber qué pasó, también que en ese qué pasó durante el día miércoles, ustedes pudieran hacer una evaluación de la actividad, pensando también en cómo podemos mejorar para la próxima, porque acuérdense que por ahí, por el 27 27 de noviembre, ¿cierto? de Claro, nos octubre. vamos a juntar, o sea, perdón, de octubre, nos vamos a juntar de nuevo. Entonces, ¿qué podemos mejorar para la próxima? ¿Qué podríamos hacer en virtud de lo que ya vimos, de que vimos la sala, sabemos dónde nos vamos a juntar, conocimos los espacios, conocimos parte de la universidad, conocieron a una de las profesoras, se conocieron entre ustedes? ¿Cómo les gustaría poder ir desarrollando las próximas actividades que fuéramos haciendo en presencialidad, que van a ser como 3 más, ¿no? Esa es como la idea de hoy día. Evaluar un poco, o sea, evaluar y retroalimentar en el fondo el proceso formativo que estamos haciendo. Eso queremos hacer, también un poco adelantar lo que es el próximo taller, para la próxima nota en el fondo, y para irnos ordenando y ya el próximo miércoles ir avanzando a lo que es la próxima unidad como más teórica, ¿cierto? Eso Daniela, no sé si por Sí, ahí no, tenemos que ir. está súper bien. Y nada, dejamos abierto el micrófono para que ustedes nos cuenten un poco de las impresiones, qué les pareció la universidad, o sea, ya sabemos que ustedes habían ido antes, pero la idea es que nos puedan contar un poco qué les pareció la metodología de trabajo, qué cosas les gustaría ver para el próximo encuentro o qué cosas también de las que vivieron el miércoles les gustaría volver a repetir. Así que dejamos abierto para que nos comenten. O si no, yo pregunto al azar, pero voy a dar Claro. el espacio para que sea voluntario. Yo tengo un comentario. Hola, Billy. Hola, Cuéntame. profes. Bueno, yo la verdad me gustó igual cómo funcionó todo el tema de los tours. Nos mostramos solamente por fuera todo, o sea, la verdad, y la sala principal, que es nuestra sala. Pero me hubiera gustado conocer algunos
piso igual por dentro. Por ejemplo, la biblioteca, que, o sea, me han contado muy bien de la biblioteca, por eso estaba emocionado de ir a verla, así que, no sé, igual me gustaría que uno de los siguientes talleres tenga, no sé, o ubicación ahí, o no sé, o poder verla. Claro. De hecho, hay una zona que es como de trabajo social, o sea, no es que sea de trabajo social, pero es una zona donde están todos los libros de trabajo social, que es muy entretenida, así que a lo mejor ahí podríamos Ujú. evaluar esa posibilidad. Claro, de aquí a fines de octubre yo creo que va a haber posibilidad a lo mejor de coordinar que hagamos un pequeño tour también. La biblioteca en general, como dice Billy, es bien bonita, o sea, es bonita estructuralmente y además es bien grande, tiene harta literatura, tiene muchos recursos, digamos, recursos que están a disposición en la web, pero también Ujú. físicos, libros, tiene, yo diría que una de las bibliotecas importantes de la región. Sí, Entonces eso es muy interesante de la biblioteca de la U. Y por eso. y a mí lo que me encanta de la biblioteca de la U es que es biblioteca, pero no solamente tiene libros, sino que también Ah, tiene sí. otros recursos. O sea, hay salas donde ustedes pueden ir a leer, a estudiar. Sé que hay una sala también de descanso. De hecho, yo la usaba cuando tenía clases y todo. Entre medio, yo salía de la clase y si quería dormir media horita, una horita, iba para allá. Y tienen como unas camitas, o sea, son como unos sillones tipo cama y uno puede descansar ahí un rato y seguir y continuar, que también es súper bueno. Hay salas como privadas más chicas donde se puede, hay un televisor, ¿cierto? Hay una pizarra, hay mesa, hay computador, entonces ustedes pueden ahí proyectar para los trabajos que son en grupo. Entonces, es bien linda, a mí me gusta harto y tiene muchas zonas en las que, o sea, muchas áreas, entonces sería súper entretenido poder ir y que la conozca. Vamos a tratar de hacer eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Tal vez del taller del día miércoles, cuando nos juntamos, tal vez de, no sé, de lo que escucharon de sus compañeros, compañeras, compañeros por ahí. Si tuvieron la posibilidad de conversar. El trabajo social es eminentemente una relación entre unos sujetos con otros sujetos, las trabajadoras sociales con la comunidad, por decirlo de alguna manera, con la realidad social. Tenemos que ser capaces de interactuar con la realidad y explicar la realidad. Si no explicamos la realidad, no podemos ser trabajadoras ni trabajadores sociales. Por eso estamos haciendo este ejercicio, porque este es un ejercicio de retroalimentación de una práctica. La práctica fue ir a la universidad, conocer, como dijo Billy, algunas partes, aunque sean por fuera, hablar entre ustedes con sus compañeras y sus compañeros y sus compañeras el día miércoles, conocer a una de las profesoras. Esa es una construcción de la realidad que estamos analizando. Cri, cri, cri. Martín levantó la mano. Ya. Hola, buenas tardes, profesoras. Hola, Quería dar mi opinión sobre la actividad, que me pareció súper buena en el hecho de como que se me hizo interesante escuchar como las distintas visiones de mis compañeros y compañeras como en relación a la carrera. Entonces como que fue interesante como esa dinámica y, y aparte que fue todo como agradable el ambiente. Después nos dejaron los regalos y todo, así que fue como todo bien organizado se notó. Aunque fuera como espontáneo parecía, pero estuvo como todo bien. Y lo que sí como que quedé con gusto de hacer alguna otra actividad, así como que sentí que fue como eso de conversar, pero hubiera sido bueno hacer alguna otra actividad. Pero eso. Claro. una gincana.
Claro. Sí, pues yo les decía ese día, yo les comentaba a propósito de lo que dice Martín, que si hubiéramos estado en tiempos como con cierta normalidad, sin pandemia, por decirlo de alguna manera, hubiéramos estado trabajando probablemente con papelógrafos, con lápices, además de generar un papelógrafo que es un instrumento para el trabajo social, es una herramienta que la utilizamos en los talleres, cuando vamos a las poblaciones, cuando vamos a los centros de salud, cuando vamos a trabajar con la comunidad, porque es un instrumento para nosotros donde la gente puede dibujar, puede escribir, puede poner sus deseos, puede hacer mapas, puede, no sé, yo el último papelógrafo que trabajé así de modo práctico, lo trabajamos el 2018, por ahí por noviembre, en un barrio en Imperial que se llama Villas Unidas. Trabajamos un mapa de los dolores y lo trabajamos con las mujeres y dibujamos entonces una figura, o sea, las propias mujeres dibujaron como una mujer, digamos, como ellas representaban una mujer dibujada, y después señalaron los diferentes dolores que las mujeres tienen durante sus vidas. Y fue súper lindo, ¿eh? Súper linda actividad, porque yo tengo los dibujos que hicieron las mujeres, y las representaciones ya te están diciendo cómo se ven las mujeres, cómo se autoperciben, ¿sí? Y después hay una, digamos, una narración, hay una narrativa de en el fondo de repente las frustraciones de las mujeres, sus dolores, sus penas, sus tristezas, sus demandas también. Y que no son solo sus físicos. deseos, y que no son solo físicas, no. Por ejemplo, para muchas de ellas el no haber estudiado, por ejemplo, era un dolor, una pena, una tristeza, o sea, no haber accedido a una educación mejor que les permita una movilidad social, por ejemplo. Claro. Y eso, impresionante. por ejemplo, no lo pudimos hacer aquí. Y yo siento que esos procesos, Lucy, como para complementar, a veces uno cree que tiene que hacer tremendas actividades, pero es lo que un papelógrafo, o sea, un pedazo de cartulina con marcadores puede hacer, porque hay muchas posibilidades y claro, lamentablemente por el contexto de pandemia y por las normas sanitarias y todo, es complicado todavía hacer ese tipo de actividades. Entonces, vamos a ir viendo de qué manera lo podemos también hacer. Exacto. También viendo en la medida en que vaya avanzando todo, porque ya salió ya salimos del estado de excepción, ya no hay toques de queda, así que poco a poco vamos a ir recuperando esa nueva a lo mejor realidad. Podríamos, sí. Fíjate que a lo mejor podríamos hacer como una actividad así en la próxima sesión, así trabajar en pequeños grupos a lo mejor y ser capaces de elaborar una cuestión colectiva que quedara, por ejemplo, ahí. Sería súper bonito. Súper lindo, sí. ¿no? Como, yo igual bueno, hay muchas ideas, pero luego las vamos a comer para que no sea, no le revelemos todo, tienen que ser sorpresa, pero sí, chiquillos, muchas gracias por sus comentarios. No sé si alguien más quiere hacer alguna observación, hacer algún comentario, qué le pareció la actividad, qué les pareció verse. Por aquí Matías Monsalve. Mati. Hola, profe, ¿cómo están, compañeros? Hola. Buenas tardes. Yo primera vez que había ido a la universidad y soy de Villarrica y la encontré bastante bonita, por lo que sé. Igual el compartir con los compañeros también era como algo que necesitaba más allá o sea, el ver algo físico, ¿no? No solo lo entes por las pantallas. Pero estaba bien bueno. Después ahí compartimos, o sea, podemos conversar un poco más con otros compañeros. Pero estuvo bueno, la verdad que es una muy buena experiencia. Súper. Qué bueno, Martín, qué bueno. Mira que Martín tocó algo que a nosotros, o sea, yo creo que más allá como, o sea, es importante igual
ver los contenidos, ¿cierto? Lo teórico y todo, pero hay un aspecto tremendo que uno normaliza a veces y que con esto de la pandemia yo creo que la gente ha reflexionado más y que tiene que ver con las relaciones, con la interacción, con cómo hemos estado en un tiempo donde, bueno, ustedes son de primer año, imagínense los que venían antes que ustedes, que entraron en el 2020 y que tampoco se pudieron ver, o sea, que básicamente no tuvieron nada y llevan 2 años así, sin verse, porque como ustedes ven tampoco, ¿cierto? Prendemos la cámara todos, entonces también es un tema súper complejo de cómo nos relacionamos, que quizás al principio vaya a costar un poco, nos volvimos más tímidos con esto de la pandemia, pero poco a poco vamos a ir soltando y agradecer también a Matías por ese comentario oye, qué bacán fue ver a mis compañeros, o sea, de no simplemente verlos, o sea, no verlos, saber que están ahí, ¿cierto? Detrás de una pantalla, pero qué harto significa poder verlos y hablar, conversar, tener una opinión en ese sentido. Así que súper, súper bueno. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No he oído a las chiquillas. Sí, pues, eso me causa cierta interrogante. A ver cómo despatriarcalizamos esta asignatura. Déjame. Déjale. Mira, ahí se ríe Martín. Claro, si hay que descapitalizar el capitalismo, Sí. hay que despatriarcalizar el patriarcado. Claro. Claro. Que dicen que Pues, no, pero yo sé que las chiquillas no están pensando así como que no, es que esta carrera es de solo mujeres, pues no. Y le están dando la oportunidad a los hombres claro. y No. por eso no. No, pero si alguna de las chiquillas quiere comentar algo por acá, bienvenida sea. ¿No? Me parece. Bueno. Parece que no. Bueno, si alguien luego tiene algún comentario, algo que quiera decir, nosotras por acá vamos a estar atentas. Eso. Bueno, para ir avanzando como en lo que vamos a ver hoy, bueno, darles, ¿cierto? Como queríamos darle un cierre a estas primeras unidades, a esta unidad que si viene, yo creo que es como la más larga, que tiene que ver con la historia y que por algo cierto es que esta asignatura se llama análisis histórico, que tiene que ver cómo nos devolvemos, ¿cierto?, a cómo se constituye lo que hoy llamamos trabajo social en Chile, y que nos alegra que también se hayan dado espacios de discusión y de aprendizaje también en torno a la historia de nuestra profesión. Así que queríamos darle como un cierre, ¿cierto?, a la unidad y ahora continuar, ¿cierto?, con la próxima unidad que tiene que ver ya con la estructura del campo profesional, las áreas de intervención, ¿cierto? El rol, los diferentes roles que se cumplen desde el trabajo social y las funciones del trabajador social dependiendo del área, ¿cierto?, de trabajo o de intervención que tenga. Así que esas van a ser como los próximos temas o conceptos, ¿cierto?, que van a surgir durante este mes y parte también del otro, que tiene que ver con eso, con los roles y funciones del trabajador social. Trabajador o trabajadora social. Así que también como mencionó Lucy, hoy vamos a revisar la pauta. Recuerden que nosotros en las primeras clases les dijimos que no queríamos ponerles el trabajo o el informe una semana o 2 semanas antes, sino que la idea era que
iniciada la unidad, nosotros liberarles la pauta del trabajo para que ustedes tengan tiempo suficiente y en la medida en que vayamos viendo la asignatura y los contenidos, ustedes vayan construyendo su informe. Pero para que lo puedan hacer con tiempo, para que no anden apurados a última hora, la última semana trabajando, sino que desde ahora ustedes ya puedan y sepan qué es lo que les vamos a pedir y se vayan preparando. Así que esa es como la dinámica y por lo tanto hoy que se inicia esta nueva unidad o que ya la vamos a iniciar el miércoles, la idea es poderles presentar la pauta del segundo informe que tiene que ver precisamente con roles y funciones. Así que voy a compartir pantalla para poderles mostrar la pauta y explicarla un poco. De todas maneras, si ustedes tienen dudas, inquietudes, las pueden hacer ahora o luego también en el transcurso de la semana. Y en la medida en que ustedes vayan avanzando en su trabajo y todo, también pueden ir haciendo como sus consultas. Así que acá tenemos el taller número 2. Entrevista, roles y funciones profesionales, corresponde al 30% de la nota final y están marcadas obviamente en esta asignatura. ¿Cuál va a ser el objetivo, cierto, de la actividad? Es reconocer y analizar, cierto, el rol y las funciones profesionales del trabajador social en diferentes áreas, cierto, de intervención y actuación profesional. Bueno, este informe tiene como dos partes, una que es previo a la entrevista y otra que luego van a ustedes, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, ¿qué es básicamente lo que ustedes tienen que hacer? Van a tener que hacerle una entrevista ya a un o una trabajadora social. Para eso, entonces, la primera parte que tiene que ver con la organización del grupo, y luego, Lucy, si tú quieres ir complementando y todo, sí. Pero lo primero, van a tener que conformar grupos de trabajo de máximo 5 personas, como lo hemos venido haciendo. Luego ustedes van a tener que definir unos roles, ¿cierto? Para cada miembro del grupo, es decir, quizás uno va a ser el que gestione el contacto, ¿cierto? Con el trabajador o trabajadora social que van a entrevistar, va a hacer ese contacto, luego quizás el otro, ¿cierto? Se va a encargar de entrevistar, es decir, uno o dos del grupo se van a encargar de hacerle la entrevista directamente al trabajador o trabajadora social, otros que van a actuar como observadores, es decir, porque siempre en una entrevista hay como dos partes, lo verbal y lo no verbal, ¿ya? Y eso es súper importante tenerlo en consideración y luego ustedes lo van a poder ver más adelante cuando vean metodología, cuando vean taller de trabajo con familia. Cuando uno hace una entrevista, uno tiene que poder captar lo verbal, pero también lo no verbal. Entonces van a haber algunos observadores, ¿cierto? Y luego también hay un trabajo que es la transcripción de la entrevista, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que cuando ustedes hagan esta entrevista la graben, porque la idea es que luego ustedes la puedan transcribir. Luego, la idea es que ustedes estructuren, ¿cierto? Una guía o las preguntas, ¿cierto? Que ustedes van a realizar en su entrevista a partir de la guía propuesta, es decir, de esta guía que ustedes ven acá, ya que son como los puntos, y a partir de esto ustedes tienen que crear una pregunta, ¿ya? O sea, una pregunta por cada aspecto. Van a contactarse entonces con el colega o profesional, van a pedir una hora para esta reunión vía telefónica o por Meet o Zoom para realizar la entrevista. Es decir, ustedes pueden realizar esta entrevista si ustedes consideran que es seguro, y acá quiero ser cuidadosa con lo que voy a decir. Sí, acá no estamos incitando para nada que hagan actividades presenciales y que pongan en riesgo su salud, pero si es que ustedes consideran que es seguro hacerlo,
ya podrían eventualmente hacer esta entrevista de manera presencial, ya para tener esta experiencia de poder hacer una entrevista presencial, que es lo que obviamente a nosotros nos gusta y que también es un poco la esencia del trabajador o trabajadora social, pero solo si es seguro. Si no, lo pueden hacer por Meet, por Zoom, ¿cierto? Y obviamente grabar la entrevista. Esto para ambos formatos, si es que lo hacen por Meet o Zoom, o si lo hacen presencial, igual lo tienen que grabar. Y además van a tener que aplicar el consentimiento informado al o la profesional, ¿cierto? Y ahora les voy a mostrar ese formato y todo, se les va a enviar también para que ustedes lo apliquen. Entonces acá tenemos la guía de entrevista. Por acá hay una pregunta. Matías que va a entrevistar a su mamá. Sí, Matías. Él ya sabía quién te la... Sí, dice Matías, ¿ves? A la mamá. Matías tiene la suerte de tener una trabajadora social ¿Sí? que puede entrevistar presencialmente. Así es. Súper. Así que súper. Sí. Sí, pues obvio. ¿Cómo no me voy a acordar? Me acuerdo. Así que ahí tenemos. ¿Cuál es la guía, cierto, como de la entrevista y obviamente ustedes acá van a tener que construir por cada punto, van a tener que construir una pregunta, ¿ya? Pero es el contexto territorial o local de la intervención, es decir, dónde se ubica la institución, si es de zona rural o urbana, ¿cierto? Como mencionar un poco el contexto de dónde está ubicada o territorialmente también. Luego tenemos la entidad institucional de trabajador social, básicamente el nombre o cuál es esa institución y de qué área es. La misión y visión institucional, cuál es la política pública que opera en la institución. De repente hay instituciones donde hay diferentes programas y cada programa, ¿cierto? Se rige bajo una política pública en específico. Entonces, por eso la idea es que el profesional sea quien responda a esto, ya dependiendo del programa al cual esté adjudicado o en el que esté, ¿cierto?, trabajando. ¿Cuáles son esos programas, cierto? Y equipos de trabajo, generalmente se trabaja en dupla y tríos psicosociales, entonces saber un poco, ¿cierto?, quién es el equipo de trabajo de ese programa al cual pertenece el trabajador o trabajadora social, cuál es la población objetivo, ¿ya? Y los sujetos, ¿cierto?, sociales involucrados. Entonces aquí la idea es que ustedes puedan describir o que acá el trabajador o trabajadora social les pueda un poco explicar, ¿cierto?, cuál es esa población a la que ellos va como, sí, como con quiénes trabajan, ¿no? O a quién está dirigido, ¿cierto?, el programa donde trabajan. Luego tenemos el objeto de intervención y o problemáticas que atienden en la institución, ¿cierto? O en el programa específico. El rol del trabajador o trabajadora social en esa institución, en este caso de la persona, ¿cierto? O el profesional que ustedes van a entrevistar, cuál es el rol que tiene ese profesional en la institución y cuáles son las funciones que cumple dentro de ese rol, ¿ya? Y acá quizás pueden ampliar un poco la entrevista y realizar algunas preguntas acorde al área en el que trabaja, si es que trabaja en el área de la salud, porque, a ver, generalmente, y yo siempre esto sugiero, de que uno generalmente piensa que entre más estructurada la entrevista mejor, pero no necesariamente, porque ustedes pueden generar una guía de preguntas, ya, que responda a esto, porque la idea obviamente es que responda a esto, pero quizás dentro de la misma entrevista van a haber momentos donde a ustedes les va a surgir otras dudas, ¿ya? Y van a querer preguntar otras cosas, entonces la idea es que ustedes traten de ser flexibles y también de ser más curiosos, no sé, por ejemplo, si trabajan en el área de la salud y hay algo que ustedes quieren preguntar sobre eso, lo pueden hacer, ¿ya? Está solamente una guía que obviamente nosotros sí vamos a evaluar que estén los puntos, ¿cierto? Pero ustedes pueden hacer otras preguntas adicionales.
Las últimas dos, como los dos últimos aspectos, uno tiene que ver con cuáles son esos desafíos ya que enfrentaron, ¿cierto?, la intervención en tiempos de pandemia, es decir, con la situación actual, cuáles fueron esos nuevos desafíos que tuvo el trabajador o trabajadora social que ustedes entrevisten y cuáles son como esas recomendaciones que ellos hacen a los futuros profesionales. ¿No? Entonces, estas son como, esta es la guía y luego tenemos la estructura del taller, del informe. Recuerden que la idea es que ustedes empiecen a aplicar las normas APA. Este documento, o sea, como el formato está en el campus virtual, en la semana 2, ustedes ingresan y dice formato para informes y está según normas APA. Hay algunos estudiantes, de hecho, en el primer taller aplicaron las normas APA, otros más o menos, pero la mayoría lo hizo. Y como bien saben, portada, ¿cierto? Tiene que tener un índice, una introducción, un desarrollo, y en el desarrollo hay, ¿cierto?, unos puntos que ustedes deben incluir dentro de su informe, que tiene que ver con cierto nombre del entrevistado, institución en la que trabaja y años de trabajo en la institución, la guía de preguntas usada para la entrevista, ustedes van a hacer la guía de preguntas y acá la deben anexar. La transcripción de la entrevista realizada al profesional, donde responde cierto a cada punto, y si es que hay otras preguntas adicionales también. Y luego van a tener que hacer un análisis sobre el rol y las funciones de ese profesional en el área de desempeño, es decir, en el área en el que se desenvuelve ese profesional. Y acá, obviamente, nosotros esperábamos que ustedes puedan usar un lenguaje, un vocabulario técnico, pero más allá de eso es que ustedes puedan relacionar, y ahí Lucy complementará quizás un poco, de que ustedes empiecen a aplicar y a desarrollar los conceptos trabajados en clase. Es decir, no sé, si vemos qué es una función, si vemos qué es un rol, cuáles son las funciones, qué tipos de funciones hay, etcétera, que ustedes también puedan llevar todos estos contenidos teóricos a la práctica, ¿ya? Porque quizá lo que vamos a ver durante este mes va a ser desde la teoría, pero este ejercicio y este trabajo es práctico. Entonces, ¿cómo yo, desde mis aprendizajes teóricos, puedo poner cierto en función de este trabajo? Entonces, la idea es que ustedes puedan incorporar dentro de su análisis conceptos, ¿ya? Conceptos vistos, ¿cierto?, en la clase. Luego las conclusiones y los anexos. ¿Cuáles son esos anexos? La grabación de la entrevista que van a hacer, ya sea por Zoom o Meet, o si es que van a grabar desde el teléfono o desde otro dispositivo, y ahí lo van a compartir por Drive al correo de Maite. Ya le van a enviar a ella, y le van a compartir el Drive con la grabación de la entrevista y además el consentimiento informado. El total de puntaje 50 puntos y la fecha de entrega para el 5 de noviembre, es decir, exactamente un mes y un día. Así que ese sería entonces el segundo taller sobre roles y funciones profesionales. Ahora, este consentimiento informado lo vamos a ver al tiro, yo lo tengo por acá, este igual se lo vamos a enviar. Generalmente cuando uno hace entrevistas, y esto también aplica para, no sé, cuestionarios, encuestas, a lo mejor ustedes también han respondido en algún momento de su vida algún cuestionario, siempre se pide consentimiento informado, es decir, que la persona exprese o ponga en manifiesto su interés o su decisión, ¿cierto?, de participar de manera voluntaria en este tipo de instrumentos o técnicas, es decir, ya sea que sea una entrevista, ya sea que sea un cuestionario, la idea es siempre tener un respaldo, ¿cierto?, de que esa persona autorizó, porque son datos personales, es decir, esta trabajador o trabajadora social que les va
hablar sobre su trabajo, sobre su rol, sobre sus funciones, está entregando información personal. Por lo tanto, siempre recuerden consentimiento informado. Entonces acá se los voy a leer rapidito, dice, yo, y ahí va el nombre de la trabajadora social, ¿cierto? O trabajador social, Ruth, trabajador o trabajadora social de la institución, tanto, acepto participar voluntariamente en la entrevista, roles y funciones profesionales realizada por los, acá voy a poner los y las, estudiantes de primer año de la carrera de trabajo social en el marco de la asignatura de análisis histórico del trabajo social impartida por las docentes Lucy Quetere Romero y Daniela Hoyos Ballesteros, académicas del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera. Declaro haber sido informado o informada de los objetivos, procedimientos de la entrevista y del tipo de participación que se me solicita, y en relación a ello acepto participar en la entrevista sobre roles y funciones profesionales que se realizará con el objetivo de visualizar el papel del trabajador o trabajadora social en el campo laboral actual. Declaro además haber sido informado que la participación en esta entrevista no involucra ningún daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar en cualquier momento. Declaro saber que la información entregada será confidencial y que solo será analizada por los y las estudiantes, lo voy a poner, y docentes de la asignatura con fines académicos y formativos. Entonces luego acaba la firma, ¿cierto?, del trabajador social, y acá la firma de uno de los entrevistadores o entrevistador de la entrevista, perdón. Así que ahí está, y luego abajito igual van a estar nuestros correos en caso de que el profesional o algo quiera hacer alguna duda, alguna consulta, y nos va a poder escribir a nosotras. Así que este es el consentimiento informado. ¿Dónde va a estar esto? Va a estar en la semana 6, ¿ya? La pauta con el consentimiento. Así que la idea es que desde ahora lo puedan descargar, lo puedan revisar y a partir de eso iniciar con este trabajo, con la gestión también, que quizás es lo que se puede demorar un poco más, gestionar, ¿cierto?, como al profesional. Y no sé, Lucy, si tú quieres agregar algo. Sí, yo quiero agregar algunas cosas. Mira, una de las cosas es que quiero saber si alguien o si ya han hecho el ejercicio de hacer entrevistas en alguna otra asignatura. Que alguien me conteste, por favor, del curso. ¿En qué asignatura se ha hecho el ejercicio? Yo no, dice Benjamín. Yo no, dice Matías. ¿Nadie ha hecho una entrevista antes? No. Benjamín dice que no. Ya. O sea, no hay entrevista. En sociología, en antropología, no hicieron nada de eso. No. Bueno, entonces, yo creo que la próxima clase, Dani, vamos a hacer una pequeña clase de entrevista. ¡Súper! Entrevista, Sí. ¿cierto? El Sí, este porque miércoles. la entrevista, el próximo miércoles. Porque la entrevista es una herramienta de la profesión. La entrevista, así como muy bien la profesora Daniela dijo hace un rato, después ustedes en cada metodología del trabajo social van a ir viendo diferentes formas de ir aplicando una entrevista. Claro. Una entrevista a una familia, una entrevista colectiva a un grupo, una entrevista a una dirigente, a un dirigente. Son entrevistas totalmente distintas a una profesional, a un ministro, al presidente de la República, a un médico. Son todas las entrevistas distintas porque son entrevistas especializadas donde yo voy como profesional a buscar una información específica que a veces tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones, no sé, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de violencia hacia niños, de abuso sexual. O sea, hay una amplia gama de cómo yo utilizo la entrevista. De hecho, probablemente en personas familia o van a ver un manual de entrevista. ¿Entiendes? Porque la entrevista es una cuestión compleja.
Pero quisiéramos en esta primera parte, en esta introducción al trabajo social, que es esta también, estos módulos que nos tocan ahora, de alguna manera irles aportando a ustedes ciertos elementos para que ya vayamos avanzando al dominio de una técnica de recolección de datos, de diagnóstico y de investigación. Eso es una entrevista. Una entrevista no es cualquier cosa, ¿me entiende? Es algo que hay que... tremenda herramienta. Exacto, es tremenda herramienta, es algo que yo tengo que preparar. Por ejemplo, cuando yo hago una entrevista, no puedo preguntar, en el fondo, preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son de respuesta sí o no. Porque yo le pregunto a la profesional que tengo al frente, ¿a usted le gusta ser trabajador social? Y me puede decir, o trabajadora social, y me puede decir sí, o me puede decir no. Y la respuesta del sí o el no, a mí no me sirve para nada. Porque yo tengo que analizar por qué a él, o en el fondo tengo que llegar a saber por qué le gusta. ¿Por qué le gusta? O por qué no le gusta. ¿Entiendes? Eso es materia de análisis. Si una persona me dice, mire, sabe que yo no me gusta ser trabajadora social porque uno anda preocupada de tantas cosas terribles, de cuando las personas tienen problemas, y a mí no me gusta achacarme con los problemas de otro porque soy depresivo, no sé qué, ya, yo ahí tengo un patrón de análisis. ¿Me entiendes? Estoy diciendo, no, mira, claro, en realidad esta persona tiene una cuestión identitaria que en realidad no le permite acercarse a las profundidades de las problemáticas sociales porque le provoca algo en su identidad o en su propia personalidad. Ya, Claro. pero yo puedo analizar algo, pero yo no puedo analizar nada con una respuesta de sí o no. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es un primer tip. Tengo que hacer preguntas, entonces, que me permitan abrir la conversación. No le voy a preguntar a mi colega o a mi futura colega, ¿usted tiene un contexto territorial donde trabaja? Sí, me va a decir ella. Y yo me voy a quedar, sí, voy a anotar el sí en el informe y no voy a saber nada más. Tendré que preguntar. Bueno, ese contexto territorial es, como bien decía la profesora Daniela, es urbano, es rural, usted está en una ciudad grande, en una ciudad chica, ¿cuántos habitantes hay? ¿A cuántas personas usted tiene que entrevistar? ¿O con cuántas personas usted trabaja? ¿Cuántos grupos apoya? ¿Cuántas personas, familia? ¿Me entiende? Ahí es donde yo voy ampliando entonces la información para ir conociendo lo que esta colega hace o no hace. Y entender también que dentro de cada institución también hay un contexto no solo territorial, sino también cultural, social, económico, político. Entonces me va a permitir a mí entender, por ejemplo, no sé, que la mayor cantidad de nuestro, no sé, población objetivo es comunidades mapuche. Pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque estamos ubicados en un territorio que, entonces, todo eso a nosotros nos va a permitir también entender que mucho de nuestro rol y de las funciones que cumplimos también tiene que ver con quiénes trabajamos, ¿cierto? Y en dónde estamos ubicados. Por eso es tan importante de que, como dice Lucy, ustedes puedan de alguna manera preparar, claro, y entender que también esto es un proceso de aprendizaje, chiquillos, porque yo me acuerdo cuando hice mi primera entrevista y todo lo que dijo Lucy, me acordé, o sea, claro, no, terrible, me acuerdo que tenía nervios, no sabía cómo preguntar, me pasó eso de que, como que, porque también es como una forma de uno sentirse seguro de, entonces a usted le gusta mucho ser trabajadora social, ¿cierto? Y entonces la persona le va a decir, sí, entonces uno luego pone que, no, es que a ella le gusta ser trabajadora social, pero no nos damos cuenta de que no estamos permitiendo que el otro o la otra, ¿cierto?, pueda expresar algo más que un sí o un no, ¿ya? Entonces, elaborar una respuesta. Claro, elaborar una respuesta o que analice un poco más o que pueda explayarse un poco más en su discurso. Y eso es lo que o la inducción tenemos también. Que La inducción, eso cuando tú le preguntas, ¿y a usted le gusta el trabajo social, cierto? Cuando usted pregunta cierto, está induciendo que el otro diga sí. Claro. Porque si el otro dice no, entonces queda como en mal pie, ¿no? Queda como da una respuesta negativa. Entonces la inducción también es importante.
Totalmente, y es que eso uno lo hace también, Lucy, yo lo acepto, que uno como estudiante lo hace también como con el, Todo lo como, hemos ¡ay, hecho. qué miedo que me diga que no! Ay, no, mejor tratemos de... Y eso se llama condicionar las respuestas. Condicionar la Y respuesta. es muy común en las entrevistas, por eso igual tienen que tener cuidado y la idea, ojalá bienvenidos Los juegos a mentales, juegos mentales. claro, Totalmente. tienes razón, Marta. Totalmente, así es. Sí, también me he visto ese programa, pero tiene que ver Exacto. con eso. Tiene que ver con eso y qué bueno que podamos el miércoles trabajar, como en dar algunos tips, Claro. que ustedes también hagan Exacto. preguntas, ¿cierto? Como, ¿cómo abordo esto? Si, por ejemplo, ya, no sé, se siente incómoda con una pregunta, ¿qué hago? Y Sí. ahí vamos a poder ir resolviendo. Porque este en el fondo es un primer ejercicio de acercamiento. Ustedes durante los próximos años van a ir trabajando ya más investigación, más en técnicas de profundidad. diagnóstico, ¿cierto? Más metodología específica, y van a ir de alguna manera profundizando esto. Pero aquí, como Matías decía, o alguien de ustedes decía hace un rato, yo ya sé a quién voy a entrevistar, eso es bueno, porque este es un primer ejercicio, pero también si ese ejercicio, no importa que yo lo haga con mi mamá, con mi tía, con mi vecina, a lo mejor que es trabajadora social, ¿cierto? Pero hacerlo seriamente, o sea, hacerlo como un ejercicio, ¿me entiende? Como un ejercicio pedagógico de la asignatura, porque esto es, en el fondo, adquirir ciertas herramientas que me van a permitir a mí ir avanzando en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo quería también decir, vamos a hacer ese taller. También quería decir que el consentimiento informado es también parte de la ética científica. Cuando una disciplina, un trabajador social, ya sea un psicólogo, e inclusive un médico, los médicos también nos hacen firmar un consentimiento informado cuando tienen que hacer procedimientos con nosotros. Por ejemplo, yo voy a hacerme un examen y me van a tener que, no sé, que hacer una laparoscopía, que me meten un tubito y me hacia el estómago. Ahí yo tengo que firmar un consentimiento en que yo estoy informado de qué se trata ese proceso y de que si ese proceso sale mal, a mí me puede pasar, es responsabilidad mía, ¿me entiendes? Mía, porque yo estaba al tanto. Ojo con eso. A mí me pasó, Lucy, ¿sabes que a mí me pasó eso con la vacuna? No sé si a alguien más le habrá pasado, pero por lo menos a mí cuando me vacunaron, que me vacuné con la Pfizer, recuerdo que antes o sea, cuando yo llegué, el conserje o el guardia, no sé, me pasó un documento donde decía que era experimental y que yo aceptaba de manera voluntaria participar en el estudio sobre la inoculación con la vacuna Pfizer. Sí. A muchas personas con la Pfizer le pasó eso, porque fueron parte del proceso de, en el fondo, validación de la vacuna aquí en el país. Exacto, sí, a mucha gente. Ahí, y yo le tomé foto a mi consentimiento, porque igual son cosas, yo le pregunté a otras personas que igual se habían vacunado con la Pfizer, y me dijeron, no, a mí no me pidieron porque ya no fueron parte. Y yo me asusté. Claro. Sí, porque ya a lo mejor ya no fueron parte. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Eso es parte de una ética. Muchas veces, así como es tan buena una entrevista, por ejemplo, para recabar información, no solo narrativa, textual, el dato textual que nos entrega la persona que entrevistamos, sino que, como decía Dani, de repente los gestos, su lenguaje corporal, también nos permite saber si la persona está agradada, si no. Hay entrevistas, por ejemplo, en temáticas de abuso sexual, en temáticas de violencia intrafamiliar, que nosotros trabajamos permanentemente, donde las personas se revictimizan producto de que nosotros hacemos miles de veces las mismas preguntas y las personas vuelven a pasar por el tránsito doloroso de la violencia que han sufrido. Entonces, por eso es tan importante que sepamos trabajar el instrumento de la entrevista, porque si no, nosotras mismas o nosotros mismos estamos infringiendo un dolor y una nueva revictimización a las personas con las cuales estamos trabajando, desarrollando nuestro trabajo y que decimos que respetamos y que decimos además que no queremos violentar
violentar. Ojo con eso, ¿me entiendes? Sí. Por eso es tan importante tomarse esto de aprender este instrumento tan bien. O sea, hay que aprenderlo bien. Y además, porque esto es un instrumento de investigación Sí. y probablemente ustedes van a tener que hacer muchos diagnósticos más especializados, así como vayan pasando sus distintos niveles de práctica, incluso cuando hagan investigación con el profe Julio, con el profe José Luis o con el profe Claudio, ¿cierto? Van a tener que profundizar esto. Entonces, desde ya tenemos que ir viendo la importancia de este instrumento, porque para nosotros la entrevista es un instrumento de interacción social y un instrumento de recolección de datos que a nosotros digamos, es muy importante para el trabajo. En realidad tiene muchos objetivos, uno puede investigar, uno puede evaluar, uno puede sistematizar experiencias a partir de una entrevista, entonces funciones y objetivos tiene muchos, pero es imprescindible junto con la visita domiciliaria, ¿cierto? Y otras técnicas también de recolección de información. Yo creo que la entrevista es la que siempre va a estar latente y siempre la que va a estar guiando los procesos de intervención. Entonces, esta experiencia en trabajar esta herramienta lo da precisamente el practicar, o sea, el hacer. Yo me acuerdo cuando hice la primera me salió terrible. Todas estábamos nerviosas y nos salió Sí, mal, y después fuimos perfeccionando, claro, hasta y que ahora poco ya a poco, y poco a poco con la experiencia, con los errores, porque uno a veces se da cuenta. Yo me acuerdo de esa primera entrevista, estaba en la universidad y me acuerdo que el análisis fue casi nulo, porque precisamente habían puras preguntas cerradas y uno no podía hacer análisis, no podía sacar categorías, no podía nada. Entonces, esos son aprendizajes, porque eso es lo que nos va a permitir ir mejorando y que ustedes también lo vayan haciendo. Esta asignatura no es una asignatura práctica, pero si sentamos las bases y si es una asignatura en la que nos permite a nosotros tomar lo teórico, ¿ya? Y ponerlo en práctica, o sea, poner, ¿cierto?, en función todos estos aprendizajes, todos estos contenidos, todas estas, no sé, conceptos, ¿cierto?, del trabajo social y llevarlo, ¿cierto?, a un contexto de intervención, a un contexto práctico. Así que esperamos que salga todo. Súper importante eso que dice Daniela. Eso significa que además de hacer una buena entrevista, las y los estudiantes tienen que aprender los conceptos que vamos a estar trabajando en las próximas semanas. ¿Qué es lo que son los roles? ¿Cuáles son las funciones del trabajo social? ¿Cuáles son los sectores que aborda el trabajo social? ¿Cuáles son, no sé, ciertos principios, ciertos paradigmas que están detrás del trabajo social? Porque usted va a tener que preguntarlo. Y si usted no los conoce, malamente puede hacer una buena pregunta, porque no va a saber qué preguntar. Va a saber ahí nomás la partecita de la guía. Pero la partecita de la guía ese es un titulito. Ese titulito tiene mucha más carne, mucho más contenido que hay que saber para poder conversar acerca de ello. ¿Sí? Y para el análisis también lo van a necesitar, porque también la idea es que ustedes, según la respuesta, porque digamos que listo, hacen preguntas súper buenas, el profesional se explaya, profundiza las ideas, pero eso tampoco tiene mucho sentido si ustedes luego no lo analizan y no dicen, interesante, es que las funciones que ella menciona son de este tipo, o son de este tipo, ¿ya? O el rol que ella cumple es como más desde este lado y no desde este, ¿ya? Según los contenidos que vamos viendo, porque también hay diferentes tipos de funciones, también hay diferentes tipos de roles. Entonces, ¿cuál es la idea? De que ustedes en el análisis pueden decir, mire, es la profesional, según lo manifestado, ¿cierto? Tiene este tipo de rol, que cumple con este tipo de funciones, que según lo visto en clase con el autor tanto, ¿ya? Esa es la idea de un análisis, ¿ya? Que ustedes puedan poner en función de todo esto que van a hacer, de esta entrevista, que puedan también implementar, incorporar conceptos. Exacto. Bueno, no siendo más, ya son las... Estamos ya, estamos. Pero no sé si alguien tiene alguna duda antes de irnos.
o si quedó todo claro. Si quedó todo claro, ya saben, en las reacciones, va. una manito, una carita, lo que sea, para saber que quedó todo por aquí. Súper. Súper. El silencio otorga eso. Claro, Sí, ahí Buena hay la una. actividad, sobre- profe, todo claro. Súper, excelente. porque después Todo. de tanto informe, igual está bueno hacer algo distinto. Así que está buena Sí, la pues, actividad. Esa es claro, obvio. Esa es la Nos idea. salvaron. Claro, aquí los procesos pedagógicos son así. No pueden ser solo informes, solo pruebas, solo. También tienen que haber espacios donde vayamos viendo cómo vamos aprendiendo, ¿me entiendes? Si Claro. no, no somos nosotros, no somos autómatas. Somos sujetas y sujetos que analizamos y en el fondo la enseñanza significativa, Ujú. aquella que en realidad me importa, es la enseñanza o el aprendizaje que yo he hecho producto del análisis que hago. Ujú. En la vida, en general, las cuestiones que yo mejor aprendo es cuando estoy en crisis, ¿no? Cuando tengo una crisis. Ahí es donde aprendo realmente, porque ahí me duele. Aquí nosotros tratamos de hacer un proceso pedagógico donde no duela, pero sí donde reflexionemos de lo que estamos haciendo. No se trata de ponerlo en crisis, ¿me entiendes? Se trata de reflexionar. No, yo entiendo lo que dice Lucy y me hace mucho sentido en lo experiencial, ya en la importancia que tiene vivir los procesos. Porque a veces uno de espectador, que es lo que pasa mucho en las clases, que es lo que pasa mucho también en la docencia, cuando uno es espectador de los procesos de otros, yo siento que el aprendizaje tiende a tergiversar, sigue siendo un aprendizaje pasivo. Claro. Pero Es pasivo. la idea, Sí. claro, la idea es que ustedes puedan tener un aprendizaje más activo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes mismos vivan los procesos, ¿ya? Procesos de análisis, procesos como por ejemplo hacer una entrevista, como por ejemplo hacer una lectura, discutirla, ser ustedes los que dan la clase, por ejemplo cuando hicimos lo de la línea de tiempo, ¿cierto? Del trabajo social, que ustedes mismos fueran los expositores, ¿ya? Y ese cambio de roles es entretenido porque es como también entender de que el aprendizaje es compartido, es mutuo. Experimentar, ¿no? Y claro, y que nosotras también aprendemos mucho de ustedes. Así que no siendo más, y para no alargar más la clase, les agradecemos por venir hoy y entonces el miércoles vamos a trabajar la entrevista, ¿ya? Para que andemos tiki-taka, como dicen. Excelente. Ya voy a dejar de grabar.